Luego tenemos la unidad número 4, donde hablamos de las técnicas de investigación. Podemos decir que se inicia este tema hablando de las fuentes de información. Se hablan de que hay dos fuentes de información, pero más nos vamos a centrar a la fuente de tipo primaria. Y ahí tenemos diferentes tipos de técnicas de información. Entre las técnicas de información podemos decir que una técnica es un auxiliar dentro de un proceso de investigación donde se va a utilizar un determinado método. Dentro de eso tenemos la técnica de la observación en sí. Y acá vamos a ver el procedimiento de hacer una observación. Vamos a ver al mismo tiempo dentro de la observación cómo puede ser esta estructurada y no estructurada, cuáles son las características de la observación estructurada, las características de las observaciones no estructuradas. También vamos a hablar de otra técnica denominada la entrevista, y en esta vamos a ver los tipos de entrevista que pueden haber. Vamos a tocar la parte del proceso, es decir, los pasos que tenemos que seguir para hacer una entrevista. Vamos a hablar de las técnicas de investigación motivacional. Son técnicas que se aplican dentro de las investigaciones de tipo cualitativo especialmente. Cuando hablamos de las técnicas cualitativas, podemos tocar el término cualitativo de forma muy superficial, como por ejemplo, podemos hablar de saber la opinión de algo, ¿no? Saber la opinión, por ejemplo, de los consumidores de leche en la ciudad de Santa Cruz. Pero, sin embargo, estas técnicas son mucho más utilizadas dentro de lo que es el estudio misma de la motivación, es decir, el por qué compra la gente. Estamos hablando de una motivación de tipo, motivación que va a descubrir cuál es el móvil subjetivo que hace que la gente actúe de una determinada manera. Y entre estas técnicas tenemos, por ejemplo, las técnicas proyectivas. Vamos a tocar qué es una técnica proyectiva, cómo se aplica. Vamos a tocar el test de Rorschach, que son a base de 10 filminas o 10 láminas, y donde cada lámina tiene su propia interpretación, y la conjunción nos dice un poco las conclusiones de esta investigación. Vamos a tocar el test de asociación de palabras, donde es una especie de cuestionario que se manejan ciertas oraciones y nosotros tenemos que asociar con palabras. O en otras maneras, muchas veces se hace un checklist de palabras donde se hace la contrapuesta de la palabra. Vamos a tocar también aquí el test de asociación continua, es decir, una permanente asociación de ideas donde va saliendo todo un texto. Vamos a tocar el test de completado de frases, donde uno coloca parte de la frase y uno tiene que completar, y a través de la parte que completa es que se puede llegar a una deducción o una conclusión de la investigación. Vamos a tocar los test de apercepción temática, que son test netamente proyectivos, pero que radica en que se puede manejar historias completas donde el entrevistado tiene que plasmar su propia opinión respecto a ciertas escenas. Se va a tocar también lo que se llaman los grupos focales, que es una técnica que se maneja a base de sesiones, donde también se sacan conclusiones. Vamos a ver acá también su proceso. En su momento oportuno vamos a observar un video de cómo se hace esta técnica de grupo focal. Y por último vamos a tocar a grandes rasgos el cuestionario, porque el cuestionario para nosotros viene a ser un tema específico que se mencionará más adelante. Asimismo, tenemos las bases ya para poder entrar a la unidad 5, que sería la investigación interna o situacional. A partir de este tema, lo que nosotros vamos a hacer es el proceso de la construcción de una investigación. Es decir, a partir de acá vamos a dar los lineamientos de cómo se hace una investigación de mercado en el ámbito cuantitativo. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es hacer una investigación situacional o una investigación interna. Lo importante de esta investigación es que tiene tres objetivos fundamentales. El primer objetivo es que el investigador tenga un conocimiento de la empresa. El segundo objetivo es que pueda encontrar varios problemas. Y el tercer objetivo es que pueda plantear a esos problemas varias hipótesis. ¿Cómo logramos estos objetivos? Primero, el primer objetivo del conocimiento de la empresa es que
el investigador tiene que empezar a hacer una introspección al interior de la empresa en diferentes áreas. Y el segundo es a través de una especie de auditoría o un checklist, ir un poco viendo el surgimiento de problemas en distintas áreas. Por ejemplo, se empezará viendo la empresa y el sector, es decir, se va a ver el comportamiento de mi empresa en el tiempo y el comportamiento del sector en el tiempo. Estos dos elementos de ver el comportamiento me va a permitir un poco ver si mi empresa sigue el lineamiento del sector. Por otro lado, voy a tener un estudio del mercado, donde de igual manera voy a hacer una simulación de lo que es el mercado global, el mercado genérico, con el mercado en el que yo estoy, o mi mercado específicamente. Y entonces yo tengo que tener algunos lineamientos muy semejantes a lo que es el mercado global. El no entrar en esa homogeneidad tanto de la empresa, el sector, el mercado, ya me estaría dando la posibilidad de que existe algún problema. También voy a hacer un estudio del producto, productos de la competencia, mis productos. Voy a hacer un estudio de los canales de distribución de mi empresa y del sector, o sea, de las demás empresas. Voy a ver cómo es la estructura de la venta activa de mi empresa y la estructura organizativa de la venta activa de la competencia. Voy a ver en el tiempo cuál es el historial de mi promoción. Hay una relación acá de que la promoción tiene que tener cierta similitud a la cantidad de productos vendidos. Es decir, yo tengo una inversión en promoción en el tiempo y quiero ver esa correlación entre lo que invierto y lo que vendo. Entonces, ahí el coeficiente de correlación me dirá si hay relación en esas dos variables o no hay relación. Lo propio voy a manejar, es decir, la misma metodología en la parte de la publicidad. En la publicidad tendré que hacer también un estudio de las inversiones en publicidad a través de diferentes medios y lo que es mi venta. Ahí también encontraré que debe haber relación. Si yo no encontrara relaciones tanto en la promoción como en la publicidad, yo tendré que empezar a desmenuzar los contenidos de la promoción. Por ejemplo, ver el alcance de la promoción. Por ejemplo, ver, digamos, la temática de la promoción. Ver, por ejemplo, si ustedes quieren, el tiempo de promoción. Y estos elementos me permitirán ver si mi promoción tiene aceptación relativa en el mercado o no tiene. Lo propio acontece con la publicidad. Una vez tocando todos estos temas, debo hacer un resumen y sacar un informe de cada uno de los departamentos que he recibido, más todos estos elementos que acabo de mencionar. La conclusión será que yo al final debo tener necesariamente varios problemas y también debo tener varias hipótesis. Al terminar el tema 5, que sería el análisis situacional o investigación interna, yo tengo los insumos como tengo varios problemas y al mismo tiempo tengo varias hipótesis. Pero lo interesante es que en esta etapa que se llama tema 6, investigación preliminar, que todavía no es la investigación en sí, voy a encontrar algunos elementos importantes. Yo voy a tener como insumo los problemas y las hipótesis que he detectado en la anterior etapa. Entonces, con eso voy a empezar un poco a manejar cuáles son los objetivos de esta investigación preliminar. Y me voy a encontrar con dos. El primer objetivo es que el investigador tenga conexión o tenga vivencia en el mercado. En otras palabras, conocimiento del mercado. Y la segunda es que deba desarrollar la hipótesis o depurar las hipótesis. Para este fin, vamos a manejar lo siguiente. Vamos a manejar la técnica de las entrevistas para que un poco a través de las entrevistas en diferentes instancias, por ejemplo, entrevistas a nivel de proveedores, entrevistas a nivel de mayoristas, entrevistas a nivel de minoristas, entrevistas a nivel de consumidor, yo pueda verificar preliminarmente si la hipótesis que yo tengo con lo cual estoy haciendo estas entrevistas en el mercado son la expresión del mercado o se aproximan a la expresión del mercado o realmente no tienen nada que ver. Si fuera el caso de que en el transcurso de las entrevistas yo veo que la hipótesis que yo planteaba no es correcta, esta etapa me servirá para replantear mi hipótesis y encaminar mi investigación de acuerdo a lo que tiene pensado el mercado. Entonces, a través de estos diferentes tipos de contacto, yo voy a poder
depurar las hipótesis. Es decir, voy a poder tener un solo problema y voy a poder tener al mismo tiempo una sola hipótesis. Luego tenemos la unidad número 7, que sería el plan definitivo de la investigación. En realidad estamos en la etapa misma de la investigación. A partir de acá comienza la investigación en sí. Y en este capítulo vamos a ver primero la determinación del problema, que es el insumo que recibí de la etapa anterior, y a partir de ella voy a definir los objetivos de investigación, tanto general y específico. Pero al mismo tiempo, la definición de objetivos tiene sus propios problemas, tiene sus propios elementos que hacen que se diferencie un objetivo de otro objetivo o una investigación de otra investigación. Por lo tanto, acá es importante introducir el concepto de las investigaciones tipo, porque las investigaciones tipo las he dividido en 3 partes más una adicional. La primera es la etapa de la definición. La segunda es la etapa de la información que yo puedo conseguir. Y tercero es ¿y para qué me sirve esa información? Y la colateral es la técnica que debo usar en cada investigación. Entre estas investigaciones tengo, por ejemplo, el test de concepto de producto, que está relacionado simplemente al producto, el test de marca, el pretest y posttest publicitario, son 2 investigaciones que se hacen a nivel de publicidad. Tengo la preevaluación de la promoción de venta, que es una investigación que se realiza para ver la relatividad de éxito que puede tener una campaña promocional. Tengo el estudio de imagen de marca, que es la que va a manejarme el posicionamiento. Tengo el estudio base segmentación, que me define tendencias, hábitos, motivaciones del consumidor. El brand tracking, que es una investigación que evalúa la recordación. El chequeo de distribución, el chequeo de precios. El estudio sistemático de los distribuidores, que son tanto el chequeo de distribución como el estudio sistemático, son investigaciones direccionadas hacia lo que es el quehacer del distribuidor mismo. Evalúa también la fuerza de venta. Nuestro equipo de venta va a ser evaluado a través de una investigación. Y también tengo el test de locación para saber dónde debo colocar un negocio comercial. Una vez que he concluido con las investigaciones tipo, me tocaría hablar del método y fuente de investigación. Es decir, voy a determinar primero qué método voy a usar en una investigación, qué técnica voy a utilizar en esa investigación, qué fuente voy a utilizar, fuente primaria, fuente secundaria, qué datos voy a conseguir para poder alcanzar el objetivo. De esa manera tengo un método y fuente de la investigación, voy a ver la naturaleza de las fuentes y voy a describir lo que son las fuentes primarias y luego las fuentes secundarias de investigación.